Qué honor recibir esta noche aquí en el estudio de Noticias 22 a Magali Lara, artista multidisciplinaria que presenta una retrospectiva que desde el título llama la atención, porque si algo tiene tu obra, Magali, es movimiento, es fluidez, y sin embargo ahorita nos invitas a contemplar el verbo estar. Exacto. Bienvenida y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida, están? Magali. Muchas gracias. Platícanos cómo se conforma del verbo estar. Bueno, la idea del verbo estar significa el énfasis en la pintura, que en la pintura estás tú frente a la obra y tienes que estar, ¿no? No tiene que haber textos explicativos ni didácticos, es la imagen y la posibilidad en esa obra cerrada entre tú y ella lo que sucede. Ese es, digamos, parte de pensar en este título, porque es un intento de parte de la curadora Cecilia Delgado Macé y mío, de que la pintura vuelva a tener su lugar en el arte contemporáneo. Se supone que hay un pleito enorme. Si te fijas en los espacios de arte contemporáneo en México, la pintura tiene un lugar un poquito relegado, como si no fuera parte de este vocabulario. Y en esta exposición lo que se trató de hacer es mostrar mis procesos de trabajo, que bueno, tú ya sabes, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la idea de escribir y dibujar yo digo, son hermanas siamesas, ¿no? Que comparten órganos vitales, pero no es lo mismo. Y también la idea de los procesos en el trabajo. Entonces hay toda una parte, la sala de las rampas, que son los dibujos y la gráfica, un poco para que se vea cómo una idea va tomando forma y al mismo tiempo cómo pasa de lo abstracto a lo figurativo, que yo creo que es una diferenciación que hace unos años era útil, pero que ahora tenemos tantos sistemas de representación que conviven, que realmente ya podemos leer muy fácilmente la cuestión abstracta como la figurativa. Y finalmente en la sala de Helen Escobedo hay una selección de pinturas que marcan, digamos, como estas obras finales, esta cosa definitiva, este lugar de silencio, de estar. Y por último hay una pequeña salita con los libros de artista que son mis procesos de trabajo más claramente, ¿no? Yo llevo libretas desde siempre, pero tienen diferentes maneras. Hay unas que apunto que tengo como colección de citas, hay otras que sí es cierto que cuentan historias, hay otras que son decisiones formales, ¿no? Para poder integrar, entender lo que quiero decir y de qué trata, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes varias de estos ejemplos en estas vitrinas, que luego vamos a hacer algunas mediaciones para que la gente pueda poder ver los libros con más detalle. Estamos hablando de 300 obras, algo Magali, así, sí, es que, muchísimo. que elaboradas desde el 77 hasta el 2016. ¿Cómo es que dialogan estas obras? ¿Cómo se ha transformado también tu trabajo frente a la actualidad, al arte contemporáneo, Magali? Se ha transformado y no, eso es lo que es increíble, ¿no? La parte al principio es muy figurativa, muy cerca del cómic, me interesaba la composición del cómic, me interesaba hacer estas situaciones emocionales a través de los objetos, mucho texto, a veces demasiado, un texto con el que me peleo, ya sabes, con erratas, una dificultad para decir. Y luego viene épocas o partes, porque no siempre, digamos, no es de lo figurativo al abstracto, sino que siempre hay una especie de intermedio, partes que empiezan con plantas, con flores, luego con manchas, luego regreso a cosas más figurativas o a cuestiones sugerentes. Creo que lo que es interesante para mí en esta muestra, y parte de la museografía y la curaduría está pensada así, es que las obsesiones se siguen distinguiendo, no son muchas, tiene que ver con el cuerpo, con el adentro, con el afuera, tiene que ver con esta identidad que no es estática. Digamos, yo siempre decía de joven que tenía dos personalidades y ahora no tengo dos, tengo un poco más, ¿no? Pero que sí es esto que a veces eres de una cierta manera. Y aquí creo que porque son tantos años, se puede ver que fluctúa, pero nunca es algo totalmente distinto, ¿no? Sí hay una especie de obsesión que las ata y les da sentido. Esa es mi impresión. Claro que es el mundo interior, es el mundo de la intimidad, es el mundo de la sensualidad. Eso sí sigue presente, ¿no? Me encanta que hables de obsesiones, porque también no solo en los temas, sino ya lo decías en los formatos, cuando nos remitimos a las primeras obras de Magali Lara, encontramos estos cómics y va alguna suerte, no quiero llamarle evolución, porque es un desarrollo, es un diálogo, como ya bien refieres, pero también has de alguna u otra manera abrazado las nuevas tecnologías. ¿Cómo se involucra este proceso creativo y esta palabra escrita y este dibujo con un video, con estos
dispositivos que ahora pues parece llevar la preponderancia del arte contemporáneo. Yo creo que tienen que estar mezclados, porque hay algo que tiene que ver en la experiencia del cuerpo que sigue siendo nuestras herramientas esenciales, inclusive desde la mirada, ¿no? Toda la tecnología me ha servido para las animaciones, primero que nada porque tengo un colega, un artista joven, Luis Hidalgo, que digamos, él sí vive ahí con mucha más naturalidad que yo, ¿no? Pero ha sido también interesante porque justamente nos hemos dado cuenta que las dos herramientas tienen que embonar de una manera mucho más cálida. Entonces, yo he aprendido con las nuevas tecnologías tiempos, por ejemplo, ¿no? Este tiempo que antes lo tenías que hacer a mano, que yo que soy desesperada tenías que hacer no sé cuántos dibujos, ahora con la computadora por supuesto que puede ser más sencillo y te resuelve ciertas cosas, pero no es suficiente, ¿no? Seguir un programa no es suficiente, hay que pelear con el programa. Y para mí hacer animación con Luis, lo que me ha enseñado es un tipo de cuestión, digamos, lo que le dicen los layers, las capas, que por ejemplo cuando yo hacía serigrafía eso me costaba mucho trabajo porque no entendía la lógica. Pero cuando estás trabajando en animación que subes y bajas las capas, de pronto hay esa lógica que la puedes adaptar. Y entonces ahora, por ejemplo, tengo una mayor facilidad en los dibujos de poder trabajar previniendo cómo van a ir las secuencias, ¿no? Con una cosa de transparencia que lo aprendí justamente sí en la computadora, pero que en los dibujos tiene otras connotaciones. Esas son las cosas que me parecen a mí interesantes. La otra parte que ha sido muy buena es que descubrimos, por supuesto usando mal el programa, que estas miles de capas que hacen, digamos, poco eficaz la animación, sí le da un toque pictórico. Si hay algo de color que tú no percibes exactamente, entonces le da una emocionalidad que no tendría si tuviera esta eficacia, ¿no? Lo vuelve humano. Lo vuelve humano, lo vuelve, y además tiene que ver, la palabra es muy linda, densidad. Se vuelven densas esas animaciones porque hablan de color, que es como cuando pintas. Básicamente tú tienes que saber que como tú aplicas el color, tiene que tener un ritmo y una cierta densidad, y sí afecta lo que tú percibes como color, ¿no? Entonces ese lenguaje, pues claro que es muy interesante, pero tiene que haber de los dos, porque creo que el cuerpo al final es el que puede pelear con el programa, ¿no? Magali, ¿cuándo se inaugura Del Verbo Estar? ¿En dónde? ¿Hasta cuándo la podremos visitar? Se inaugura mañana a las 12, están cordialmente invitados y dura hasta septiembre. Es una exposición larga, en un sentido se nos atraviesan las vacaciones, pero queremos hacer algunas actividades. Creo que cada 15 días, cada miércoles está pensado que haya alguien justamente a las 12 del día para que puedan ver los libros. Y yo quiero hacer algunas entrevistas a amigos míos que también tenían estas inquietudes editoriales en los 70s, porque creo que hay una coincidencia y por eso es muy lindo que sea en el Chopo, con estas nuevas ediciones de los fanzines o las revistas de artistas que yo siento que tienen mucho que ver con lo que mi generación estaba buscando. Por supuesto, editar un libro ahora no es difícil como era en los 70s. Los 70s era una agonía, la verdad. Pero a mí lo que creo que pasa es que hay una búsqueda de espacios donde este trabajo sea visible y que tenemos, aunque hay muchas más galerías y museos, falta mucho para que nuestros jóvenes puedan sentirse vistos y nosotros conocer el trabajo de los jóvenes, ¿no? Fundamental acercar esas brechas. Magali, te agradecemos mucho, celebramos tu presencia aquí, nos vemos mañana a las 12 en el Chopo para conocer más del Verbo Estar. Felicidades, Magali, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.